Esta es una reseña, comentario del libro de Juan Salvador Gaviota, escrito por Richard Bach en 1970. Como todos los libros que comento, es un libro que tiene un marcado carácter espiritual y además me ha parecido que es una verdadera obra maestra. Es un libro sencillo, se lee en 2 o 3 horitas y además tiene frases que son muy inspiradoras que iré comentando a lo largo de esta reseña. Vamos primero a ver las características generales de la obra y lo que más destaca es que narra lo que podríamos llamar el viaje del héroe, que en este caso se podría llamar el vuelo del héroe, puesto que la protagonista es una gaviota. Y los que habéis leído mi libro La llamada podéis ver que en mi libro hay 4 partes en este viaje del héroe y aquí hay 3 partes. El viaje del héroe consiste básicamente en salir de la vida determinada por otros, hacer un camino, un peregrinaje solitario, llegar a un lugar donde te encuentras con otras personas que están haciendo el mismo camino de la libertad, porque el camino del viaje del héroe también se puede llamar el viaje de la libertad, y volver a enseñar lo que uno ha aprendido en ese camino. Por ejemplo, la película Matrix, que también tiene un marcado carácter espiritual, narra también este viaje del héroe. En realidad, el patrón de este viaje es similar en todas las novelas de este carácter espiritual. Entonces vemos cómo Juan Salvador Gaviota realiza este viaje. Una cosa que me ha llamado mucho la atención y que comentamos aquí en las características generales es que hace mucho énfasis en los límites físicos de las gaviotas, pero obviamente se puede aplicar a, a los hombres. Cuando Juan Salvador Gaviota, que lo que quería era aprender a volar y superar los límites de las gaviotas, mientras que toda la bandada estaba pensando en comer, enseguida llega a batir el récord del mundo de velocidad de una gaviota, que estaba en 90 kilómetros por hora, y enseguida lo bate, llegando incluso en un momento dado, casi a los 300 kilómetros por hora. Y esto nos hace cuestionar los límites físicos que la sociedad, digamos, nos enseña que tenemos, pero como bien dicen muchos, nuestro cerebro solamente lo estamos utilizando en un 10, un 20%, nuestra capacidad mental, que tiene una influencia extraordinaria en nuestra capacidad física. Entonces, lo que cuestiona es las ideas limitantes que tenemos sobre lo que podemos o no podemos hacer. Si os dais cuenta, la comunidad, la sociedad en general, pone límites muy bajos a lo que podemos hacer, lo que podemos soportar. Quizá por este afán de seguridad, básicamente la comunidad nos dice que no podemos llegar a muchas cosas que en realidad sí que podemos. Y este libro precisamente cuestiona estos límites físicos sobre lo que podemos o no podemos hacer. A medida que las personas van ganando poder mental, vemos cómo los récords del mundo, lo que creíamos que no podíamos, la cantidad de milagros que hay diariamente en todos los aspectos, vemos cómo todo lo que pensábamos que no podíamos hacer, lo vamos haciendo poco a poco. Así que es un libro que te recomiendo para que te cuestiones los límites físicos que te han dicho que tienes. Y además otorga al pensamiento un gran poder. Por ejemplo, una frase que sale en el libro dice lo siguiente: rompe las cadenas de tu pensamiento y romperás las cadenas de tu cuerpo. Como he comentado, en el proceso educativo nos dicen cuáles son nuestros límites.
Y al decirnos cuáles son nuestros límites físicos, lo que ocurre es que nos creamos una serie de ideas limitantes sobre lo que podemos y no podemos hacer. Entonces, para superar los límites físicos, lo que tenemos que hacer es romper las cadenas mentales, romper las cadenas de nuestro pensamiento. Y hay el trabajo, por ejemplo, de Joe Dispenza, básicamente consiste en esto, en a través de elevarnos, como ocurre en el libro, elevarnos a las alturas, elevarnos a los mundos superiores, empezar a cuestionarnos las ideas limitantes que tenemos sobre nosotros para así romper estas cadenas que nos atan desde que nos las han enseñado. Lo que ocurre muchas veces es que nos cuesta mucho cuestionar las ideas que nuestros padres y tutores nos han transmitido. Y en muchas ocasiones, por mera obediencia, pensamos que lo que nos dicen es la verdad absoluta. Pero a medida que vamos creciendo, nos empezamos a cuestionar estas falsas verdades que nos han dicho. Para ellos eran verdad, pero luego nos damos cuenta que no lo son y empezamos a romper los límites que ellos nos han marcado. Así cada generación va rompiendo los límites que la generación anterior les marca. El hecho de que generaciones anteriores no hayan podido conseguir ciertas cosas no quiere decir que tú no las puedas conseguir. Y luego vemos cómo es el universo del libro. Y el universo, así como hay 3 etapas, vimos en Momo que había como cuatro mundos o 4 realidades donde vivía Momo. Aquí hay un mundo normal, normal lo pongo entre comillas porque es el lugar donde más gaviotas vivían, probablemente 10.000, 20.000 gaviotas, que era donde nació Juan Salvador Gaviota. Entonces este sería el mundo normal donde vive la bandada. Juan es expulsado por un comité, por un juicio, y va a un lugar exiliado y no puede volver a ver a la bandada que está, digamos, en el cielo, en lo que se consideraba el cielo dentro de las ideas que tenía la bandada. Pero luego observamos cómo el instructor de Juan Salvador Gaviota le dice que hay un lugar más allá del cielo, de lo que consideraban cielo, que es a donde el instructor se va una vez que ha enseñado a Juan lo que tenía que enseñarle. Y vamos a hacer un esquema general de cuál es la vida de Juan Salvador Gaviota. Primero vemos en este viaje del héroe, en este vuelo del héroe, que lo primero que hace es salir de la determinación de la bandada. Incluso su familia le presiona muchísimo, como veremos, y sale de esta determinación porque él lo que quería era volar en lugar de dedicarse únicamente a conseguir alimento. Entonces, parece que por el hecho de haber nacido gaviota, no podía intentar volar mejor. Eso había que dejarlo a otras especies, a otras aves. Pero el anhelo de volar era tan grande que decide dedicarse y salir de la determinación de la bandada. Y de hecho, como ya he comentado, bate varios récords mundiales de velocidad de vuelo, mientras el resto de aves estaban preocupadas básicamente por conseguir la comida y la seguridad. Pero lo que ocurre es que el hecho de intentar o ir en contra de la bandada, ir en contra de lo que la bandada ha hecho a lo largo de la historia, le lleva a un juicio público y a ser exiliado. Y entonces va a un lugar donde no había nadie, estaba en soledad, le llaman los lejanos acantilados, y allí se encuentra con otros exiliados y con una serie de guías que le ayudan a perfeccionar el vuelo. Y consigue una perfección de vuelo extraordinaria, porque lo que quería era aprender a toda costa. Entonces allí se encuentra con otros exiliados
y con tutores que le enseñan. Y en una tercera fase vuelve para enseñar lo aprendido. Y como vemos, y ya he comentado en varios vídeos, la importancia de enseñar lo que uno aprende. Porque digamos que la única forma de, por un lado, tener unos conceptos más claros de lo que realmente es necesario y por el otro lado, ayudar a otros a que se eleven, es una obra extraordinaria. Muchos de los tutores se quedaron, digamos, con otros exiliados, enseñando solo a aquellos que habían ya iniciado el proceso de liberación. Pero Juan, en cambio, lo que le preocupaba era volver a la bandada inicial, la bandada de la cual fue expulsado, y enseñar todo lo que había aprendido en el cielo y en los mundos superiores. Y esto es muy frecuente, como he comentado, en el viaje del héroe también. La importancia de enseñar lo que uno ha aprendido. La siguiente fase, o la fase inicial de la vida de Juan Salvador Gaviota, es la fase por la que todas las personas que tienen un anhelo de libertad tienen que pasar. Y es la lucha que se da entre este anhelo de libertad y la determinación de la vida por parte de la bandada, por parte de la comunidad donde hemos nacido. Esta determinación, y lo vemos en el libro, se produce porque la mayoría de las gaviotas, para la mayoría de las gaviotas, lo importante no era volar, sino comer. En cambio, para Juan, como ya hemos comentado, lo más importante era volar y comer era secundario. Y esta forma de pensar le hizo muy impopular, porque mientras otros estaban perfeccionando cómo conseguir la comida de los barcos pesqueros, Juan solamente estaba pensando en cómo mejorar su vuelo, en cómo mejorar su velocidad. Incluso sus padres le metieron mucha presión y le decían, ¿por qué te resulta tan difícil ser como el resto? Y aunque Juan no quería ser rebelde, aunque Juan no quería desilusionar a los padres, su anhelo de volar era tan fuerte que le impedía ser tan difícil, que le impedía ser como el resto. Incluso en algún momento dado intentó tirar la toalla, intentó ser como el resto, pero no podía. Se aburría con lo que el resto de la manada quería, se aburría con las actividades de la manada, se aburría con con las motivaciones que tenía la mayoría de las aves con las que convivía. Incluso tuvo un accidente, intentó tirar la toalla, pero una vez repuesto del accidente no pudo. Aquí, nada más tener el accidente, empieza a preguntarse, empieza a tener dudas y dice, igual ellos tienen razón porque yo he nacido una gaviota y no he nacido un ave que puede volar a 200 kilómetros por hora o a 300 kilómetros por hora. Yo he nacido para ser gaviota y la esencia de las gaviotas era únicamente vivir una vida que se dedicaban a comer y poco más. Pero incluso las gaviotas no volaban por la noche, pero una noche Juan Salvador Gaviota tuvo este deseo de volar y se dio cuenta que sí que podía volar por la noche. Y empezó a practicar y practicar y llegó a volar a 320 kilómetros por hora. Y tuvo una alegría y una satisfacción tan grande cuando llegó a hacer unas acrobacias impresionantes y a llegar a 320 kilómetros por hora, cuando una gaviota
no pasaba de los 80 kilómetros por hora y tiene este pensamiento que quiere transmitir al resto de la bandada. Él piensa que podemos alzarnos sobre la ignorancia, podemos descubrir que somos criaturas de perfección, podemos ser libres y aprender a volar. Estaba tan ilusionado con comentarle, con demostrar que esto era posible, con hablar con el resto de aves de la bandada, que cuando le llamaron a una sesión del consejo creía que era para, eh, digamos, darle un premio por haber logrado esto, haber superado los límites que la bandada tenía. Pero en lugar de darle un premio, le llamaron y le pusieron al centro de la bandada para su vergüenza. Le dijeron que era irresponsable y fue desterrado por irresponsable. Y básicamente le dijeron que había que pagar un precio por ser irresponsable y le mandaron al exilio, con la prohibición de no volver nunca más a la bandada, no volver a relacionarse con nadie de la bandada porque era alguien que había caído en vergüenza. Esto fue devastador para Juan, quien inicia su vida solitaria. ¿Y en qué consistió esta vida solitaria? Llegó un momento en que ya no le importó la soledad y sigue perfeccionando su vuelo. Y se da cuenta que al seguir perfeccionando su vuelo, su vida se hacía más larga. Y llega a la conclusión que es el aburrimiento, el miedo y la ira. Estas son las razones por las que la vida de una gaviota es tan corta. Y en un momento dado, cuando ya ha perfeccionado su vuelo, cuando se da cuenta que los límites que creía que tenía los había superado en muchas ocasiones, se encuentra con otros hermanos, otras aves que habían también sido exiliadas y le llevan a lo que se consideraba el cielo, donde se encuentra con otras gaviotas que solo quieren volar. Y una vez en el cielo, se encuentra con varios tutores que le enseñan y tiene dos tutores. Uno es Rafael, que era, digamos, el tutor inmediato, sería como su maestro, su mentor, pero luego la gaviota mayor, viendo el deseo y el anhelo que tenía Juan de aprender, decidió enseñarle también. Entonces tenía un gran maestro y un maestro. Una cosa que empieza a ocurrir es que empiezan a comunicarse por telepatía con las otras gaviotas. Y esto ocurre también en el mundo espiritual cuando empezamos a desarrollar capacidades psíquicas que la mayoría de las personas no tienen. La mayoría de las personas que están ocupadas por la obtención de alimentos y no se preocupan de volar, normalmente no tienen energía para desarrollar nuevas capacidades. Y no es algo que haya que buscar directamente, pero que en general empieza a ocurrir de forma natural en las personas que dedican tiempo al desarrollo espiritual. Empiezan a desarrollar la telepatía, la intuición, etc. Y una pregunta que se dice en el libro, se habla, es cuántas vidas, supongamos que creemos en la reencarnación, tienen que pasar hasta llegar a tener una idea de que hay algo más que comer, luchar o alcanzar el poder en la bandada. Para la mayoría de las personas, necesitan 1000 vidas para preguntarse si hay algo más que nacer, crecer, reproducirse y morir, o que comer, luchar o alcanzar el poder en la bandada.
pero comentan que el anhelo de aprendizaje de Juan era tan grande que él no necesitó 1000 vidas, sino que con una única vida él pudo, digamos, hacerse esa pregunta. Y la gaviota mayor, como hemos comentado, le empieza a enseñar directamente y le dice que el verdadero cielo consiste en ser perfecto, es decir, que hay un cielo más allá del lugar donde vivían, que se estaba muy bien, pero no habían alcanzado todavía la perfección. Y el verdadero cielo consiste en ser perfecto, en perfeccionarnos. Así, por ejemplo, le enseñó a aparecer y a desaparecer, a volar tan rápido como el pensamiento, y que para lograr eso, lo que hay que hacer es saber que ya has llegado al sitio donde quieres ir. Como veis, la mayor parte del entrenamiento que le ofrecen a Juan es un entrenamiento mental, porque como ocurre al igual con otras enseñanzas espirituales, con otras tradiciones, la mente se coloca en una jerarquía superior al cuerpo. Es decir, el cuerpo, digamos, es el testigo de lo que ocurre a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel de sensaciones. Por lo tanto, para volar tan rápido, y esto, por ejemplo, las personas que hacen artes marciales se dan cuenta que para volar tan rápido como el pensamiento debes saber que ya has llegado. Es decir, hay que atravesar las limitaciones espaciotemporales y materiales. Así le comentan que el secreto es dejarse de ver como un prisionero de un cuerpo limitado, hasta que comprenda que es una gaviota perfecta y sin limitaciones. Y luego se inicia una fase donde tiene que aprender otras cosas, pero le comentan en un momento dado que no habían visto a otra gaviota que tenía tan poco miedo a aprender. Y esto es algo de lo cual puedes reflexionar, porque la mayoría de las personas se estancan en la vida porque tienen miedo a aprender. La siguiente fase de su aprendizaje, una vez que ya había podido volar a la misma velocidad que el pensamiento, era comprender el significado de la bondad y del amor. Y la gaviota mayor le dice antes de desaparecer, antes de irse a otros mundos, probablemente mundos superiores, que siguiera aprendiendo en el amor. Y Juan vuelve con su mentor inicial, con Rafael, y decide volver a enseñar a la bandada. Su tutor le dice que debe estar loco por querer volver allí, al lugar donde le echaron, al lugar donde básicamente le van a querer expulsar, incluso le van a querer matar. Pero Juan dice que debe haber otras gaviotas con el anhelo a aprender a volar y lo que quiere es enseñar a esas gaviotas, ayudarles y decirles que no están solas, que hay gente que ya ha realizado el camino y se convierte en guía de esas gaviotas, de esas almas que quieren aprender a volar. Y entonces Juan lo primero que hace es ir al lugar de los acantilados lejanos, donde están los exiliados, las gaviotas que han exiliado de la bandada, y se encuentra primero con una gaviota y la comienza a enseñar. Y después se unen a ellos otras 6 gaviotas también que acaban de ser expulsadas. Y Juan empieza a enseñarle a estas 7 gaviotas. La primera con la que comienza a enseñar, que se llama Pedro Gaviota, tiene mucha rabia por haber sido expulsado. Y lo que le dice Juan es lo siguiente: al expulsarte, solo se han hecho daño a sí mismos.
Y luego le empieza a enseñar una serie de técnicas de volar, pero que se pueden aplicar obviamente a la vida de hoy en día. Por ejemplo, le dice que tiene que ser firme, pero suave. Y esta es una lección que tenemos que aprender a la hora de poner límites. Ser firmes interiormente, tener la firmeza y la convicción de que estamos haciendo lo correcto, pero suaves en la manera de expresarlo, suaves en el trato. También le dice, por ejemplo, que rechace todo aquello que le limita. Le dice la frase que habíamos comentado al principio de este vídeo. Rompe las cadenas de tu pensamiento, porque en el momento en que rompas estas cadenas, romperás las cadenas de tu cuerpo. También le dice que tiene la libertad de ser el mismo. Y esta es una libertad que va con nuestra esencia, que es un derecho de nacimiento, la libertad de ser nosotros mismos. Y la única ley verdadera a la que hay que obedecer es la que conduce a la libertad. Y esto se produce cuando le cuestionan a Juan que habían sido expulsados por la ley de la bandada y esta ley no le permitía volver a enseñar a las otras gaviotas. Pero Juan decide que vayan a volar y a enseñarles lo que sabían y lo que habían aprendido y demostrar que siendo gaviota se podía hacer algo más que solamente dedicarse a comer, a intentar buscar alimento. Y le cuestionan que la ley de la bandada no les permitía y Juan lo que dice es que la única ley verdadera es la que conduce a la libertad. Por lo tanto, no estaban obligados a defender o no estaban obligados a seguir esa ley, a obedecer esa ley. Y además, puesto que habían sido expulsados, puesto que ya no pertenecían a la bandada, tampoco estaban obligados por ese motivo. Y esto también muchas veces lo he comentado en algún vídeo, donde hablamos que las leyes del mundo espiritual son diferentes para las personas que hacemos el camino espiritual, que no estamos sujetos a la ley de la bandada. Y, como ya he comentado, deciden volver para mostrarle sus vuelos y lo que habían aprendido a la bandada. Y se dan cuenta que no hay nada más difícil que convencer a alguien de que es libre y que no lo cree. Y esto los que habéis intentado o los que estáis enseñando el camino espiritual a otras personas, os dais cuenta de la cantidad de prisiones mentales que la gente tiene, la cantidad de miedos y que hemos tenido también y que tenemos, y que no hay nada más difícil que convencer a alguien de que es libre. Entonces Juan les dice que lo que sería necesario ahora, en este momento, sería ver el bien en cada gaviota y ayudarles a que lo vean en sí mismas. Porque el mayor problema que tenían era que las gaviotas veían el mal en sí mismas y veían el mal en los otros. Y vemos como muchas gaviotas se acercan, pero el consejo de las gaviotas les amenaza con exiliarlas si hablan con ellos y les obligan a darle la espalda. Entonces todo aquel que hablara con un exiliado sería también exiliado de la bandada. Pero muchas se van acercando porque también quieren aprender a volar y muchas se unen a la bandada. Y viendo la cantidad de cosas que sabía hacer Juan y cómo volaba y cómo aparecía y desaparecía, algunas de ellas le empezaron a llamarle Dios y otras le empezaron a llamar diablo. Pero se sorprendía porque en realidad todas podían hacer el mismo camino que él había hecho. Lo único que necesitaban era el anhelo a volar. Y en un momento dado, su alumno, el primer alumno que tenía Pedro, en un descuido, por intentar salvar la vida a un gorrión que se encuentra volando,
se descuida y se choca contra las rocas. Y se encuentra con Juan, digamos, en el cielo, y Juan le pregunta si quiere quedarse en el cielo o si quiere volver a la bandada y enseñar allí. Y este alumno decide enseñar, decide volver a la bandada y Juan le ayuda a recuperar su cuerpo. Y lo ven toda, la bandada lo ve como un milagro y lo ven como que había hecho algún tipo de brujería para resucitar al alumno, cuando lo único que había hecho era tener una conversación, digamos, en los mundos superiores, en el cielo, y preguntarle a su alumno qué era lo que quería realmente y materializar de nuevo la gaviota que había fallecido, el cuerpo de la gaviota que había fallecido. Y por último, Juan Salvador se va a ayudar a otras aves que probablemente estén en el exilio de otras bandadas y deja a su alumno, a Pedro, como instructor. Y esto nuevamente es muy importante, dar, digamos, la responsabilidad y la libertad de que las personas que quieran que puedan empezar a enseñar, y es lo que hace, porque se da cuenta que enseñando es como mejor uno puede, por ejemplo, practicar, ver el bien en cada gaviota y ayudarles a que lo vean en sí mismas. En resumen, un libro extraordinario con muchísimas frases muy, muy buenas que nos hacen pensar, que nos hacen observar quiénes somos, observar nuestros límites, observar hasta dónde podemos llegar. También darnos cuenta que hay personas que están realizando el camino de la libertad y algunas de ellas que son voluntarias para ayudarnos a que nosotros lo realicemos. Espero que te haya gustado este vídeo reseña, y nuevamente si te animas a leer el libro o ya con este comentario te puede valer para entender la esencia del libro, te animo a que comentes todo aquello que quieras sobre el libro y con mucho gusto te respondo en función a la interpretación que haya hecho yo de la obra. Muchísimas gracias y un gusto haber podido compartir. Gracias.